Los tipos de textos. Este es un tema muy importante para todo aquel que desea tener como parte de su formación muchas habilidades y, como hemos mencionado, tarjetas de presentación. Una es precisamente la forma de cómo escribimos. Y para saber escribir correctamente debemos también darnos la oportunidad de aprender a leer y obviamente de manera comprensiva, si no, no hay lectura. Y poder distinguir qué es lo que estamos leyendo y sobre todo saber las cualidades, las características, la funcionalidad de algunos textos nos va a permitir a su vez poder hacer una selección de las lecturas que consideramos más adecuadas o consideremos más adecuadas para nuestros gustos, nuestros intereses y poder generar un verdadero hábito de lectura. Entonces, aquí brevemente vamos a hacer una descripción de lo que significan los diferentes tipos de textos escritos que existen. Una forma de clasificarlos, por eso es que le llamaríamos así en esta primera clasificación, una taxonomía cualitativa. Esto significa que vamos a clasificar los textos en función de sus características, en función de sus cualidades. De esta manera nos va a interesar las características que tenga el texto en sí, en su sustancia, en su mensaje, que algunos pueden ser descriptivos, narrativos, dialógicos, expositivos o argumentativos. Entonces, con estas cualidades o características, observando ahí cada una de las explicaciones que ahorita de momento quisiera dar la oportunidad que ustedes revisen con detalle esta información para que a su vez la cotejen con sus libros de texto y puedan comprender esta primera división de tipos de textos. Una segunda división puede estar orientada más en el aspecto del área artística, es decir, cuando consideramos a los textos solamente desde el punto de vista artístico, pues vamos a hacer una clasificación de que los textos pueden ser considerados literarios o no literarios, es decir, con un enfoque estético, con un enfoque poético y que les pueda dar ciertos matices y diferencias. A su vez, cada una de estas dos grandes áreas de esta visión artística de los textos puede generar o puede de ahí derivarse nuevas divisiones de los tipos de textos. Y aquí este cuadro nos permite un análisis. Recordemos que análisis significa división, separación, observación particular de los elementos que conforman un todo. Entonces, desde este análisis podríamos entender y comprender mejor esta otra forma de dividir a los textos. Una tercera y última forma que estaríamos abordando sobre cómo considerar a los textos, esta en mi opinión considero la más importante, es organizar los textos, dividirlos, darles una taxonomía en función de su funcionalidad, es decir, dependiendo de para qué están orientados los textos, es como los vamos a clasificar. Aquí tenemos una clasificación, no es como la única, puede haber otro tipo de clasificaciones, pero lo importante es que nosotros vayamos formando también a su vez una forma de cómo entender pues la comunicación escrita y cuál sería esa clasificación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una clasificación. Sin embargo, y para finalizar, quisiera hacer una referencia a un tipo de textos que de manera teórica, técnica, académica, en el nivel de educación secundaria se considera importante, es tener los elementos para comprender los textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen una razón de ser. Podríamos decir que existe una secuencia lógica de la existencia de los textos argumentativos y es una forma de entender procesos de comunicación, procesos incluso de investigación o simplemente de discusión con un propósito de mejoramiento de alguna área del desarrollo del conocimiento humano. Entonces, si pensamos en un tema, cualquiera que este sea,
y que de ahí se genera un problema. Puede existir una hipótesis que explique ese problema, ya sea la razón de la existencia o la solución a ese problema. A partir de esa hipótesis puede surgir un argumento que esté a favor de esa hipótesis, de esa explicación, pero también un contraargumento o incluso una refutación. De estos tres elementos, de ahí podemos sacar una conclusión. Entonces, los textos argumentativos nos sirven para validar, respaldar, confrontar las hipótesis que explican o solucionan un problema dado de cualquier tema que consideremos en cuestión. Mapa mental que tiene una especie de idea de guía de la conformación de un proceso de planificación de ideas y de soluciones, pues nos da una idea de lo que es un texto argumentativo y su funcionalidad que tiene. También yo les diría lo siguiente, para esta breve explicación, tomamos en cuenta una bibliografía que aquí estamos poniendo a su disposición. No quisiera que consideraran que de donde hemos tomado estas imágenes, estos diagramas, necesariamente tengan un respaldo o una validez completa. Estamos tomando solamente esta información para efectos del propósito de esta breve clase relacionada con los textos textos argumentativos. Entonces, vamos a considerarlo, dense la oportunidad de revisar este video, dar pausa y poder realizar las asignaciones que están vinculados a este video. Pues bien, muchas gracias.